hermanos, el Señor les bendiga. Una vez más estamos aquí para recibir el estudio de la palabra de nuestro Dios. Continuamos con el tema general, ¿puedo conocer a Dios? Segunda parte. Y recuerde que el texto clave del tema, ¿verdad? Está en Jeremías capítulo 9, versos 23 y 24, que dice así: Así dice el Señor, que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Ese es el tema general del estudio de este mes. Y el tema de hoy que vamos a tratar se llama Por lo que es. Recuerde que la semana pasada hablamos de Dios, de lo que hizo y hace. Y mencionamos, ¿verdad?, que Dios se revela a través o se da a conocer a través de la naturaleza, de todas las cosas creadas de parte de Él. También hablamos de que esa revelación se le llama revelación general. Y en esa revelación general pudimos estudiar algunos atributos o algunas cualidades y perfecciones de nuestro Dios. Esa revelación de Dios a través de la naturaleza fue una revelación de manera impersonal. Y también es importante que usted tome en cuenta que esos atributos los teólogos le llaman atributos incomunicables. Esos atributos se le llaman incomunicables es porque son atributos inherentes y que le pertenecen exclusivamente a Dios, mas el hombre no le es comunicado o no le es dado esos atributos. Hoy vamos a hablar de la parte de Dios, es por lo que es, por lo que es. Y Dios, en este caso, se va a dar a conocer a la humanidad a través de una revelación especial. Y esa revelación especial en este caso es personal. Vamos a analizar algunos atributos de Dios que hablan de su personalidad. Y esos atributos, es importante que tome nota, esos atributos que vamos a mencionar son atributos comunicables. Es decir, que eso no solamente Dios la tiene, sino que también Dios, cuando creó al hombre, se las comunicó. Permitió que el ser humano también tuviese algunos atributos, por supuesto, de manera finita. Dios tiene atributos de manera infinita. Así que en este caso, cuando vamos a hablar a Dios por lo que es, vamos a hacer referencia acerca de la revelación especial. ¿Qué es revelación especial? Significa, hermanos, que Dios nos habla en determinados, o Dios habla a determinados hombres, en determinados lugares, en determinadas circunstancias, en determinado momento, y esto para lograr sus propósitos específicos, es decir, redimir al hombre y revelar la gloria divina. En este caso, esta revelación especial la podemos obtener solamente cuando Dios se revela a ciertas personas a través de los escritos de los profetas y apóstoles, es decir, a través de la Biblia, y la última revelación especial es a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así que la revelación especial de parte de Dios la podemos conocer a través de la Biblia, a través de la palabra de nuestro Dios. Hermanos queridos, el texto del tema del día de hoy, por lo que es, dice así en 2 de Samuel capítulo 7 verso 22, que dice: qué grande eres, Señor omnipotente. Nosotros mismos hemos aprendido que no hay nadie como tú y que aparte de ti no hay Dios. Eso lo está expresando, ¿verdad? El segundo libro de Samuel.
Y vea que dice que hemos aprendido. Y en este caso nosotros también vamos a aprender a través de la Biblia, de su revelación especial, qué es, cómo es Dios. Así que cuando hablamos lo que es Dios, habla del carácter de Dios. Cuando hablamos del carácter de Dios, ¿verdad? Hablamos de su personalidad, la manera de ser de Dios y cómo se relaciona con las personas. Cuando hablamos de la personalidad de Dios, ¿verdad? Decimos que Dios es una persona, tiene personalidad. En toda la Biblia, hermanos, podemos leer que Dios ama, Dios dice, Dios hace. Todo lo que le atribuimos a una persona también se le atribuye a Dios. Una persona es aquella que siente, que piensa, quiere, desea y tiene todas las expresiones de una personalidad propia. Dios no está limitado por un cuerpo, pero es una persona. Él siente, piensa, ama y perdona. Así que la Biblia nos revela la personalidad de Dios con la palabra es. Todos los textos bíblicos que vamos a hablar, que son revelación especial de Dios, van a hacer referencia de cómo es Dios, cómo es Él, a través de la palabra es. Así que lo primero que vamos a mencionar es que Dios es espíritu. Por supuesto, eso no habla de la personalidad de Dios, pero vamos a empezar a mencionar de que habla de su naturaleza, en este caso, que Dios es espíritu. Podemos decir que Dios es una persona espiritual. Por eso pongo aquí, Dios es espíritu, y eso está en Juan capítulo 4, verso 24, que dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Vea que Jesús está siendo claro en este versículo hablando de la espiritualidad de Dios, y Dios como una persona espiritual es la manera en que nosotros podemos relacionarnos con Él a través de nuestro espíritu. Pero Jesús sigue afirmando en Lucas 24:39, diciendo lo siguiente cuando Él resucitó, para entender eso de que Dios es espíritu. Mira lo que dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Así que en estos versículos se nos afirma de que Dios es espíritu. Dios no tiene cuerpo, Dios no tiene carne, Dios es espíritu. La Biblia dice, hermanos, que Dios no está limitado a un cuerpo, forma o fuerza o barrera alguna. Es absolutamente inconmensurable e incomprensible para los ojos que están limitados al mundo físico. Como Él es espíritu, Él puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Así que cuando hablamos de que Dios es espíritu, podemos afirmar de que Dios es una persona espiritual. Y como Él es espíritu, con nuestro espíritu es que podemos comunicarnos con nuestro Dios. Cuando Dios, hermanos, se reveló al pueblo de Israel en el monte de Sinaí, Él les dijo así estas palabras: cuídense, guarden vuestras almas, pues ninguna figura viste el día que Jehová habló con ustedes en medio del fuego, para que no se corrompan y hagáis para vosotros escultura o imagen de figura alguna. Eso fue cuando Dios se reveló a ellos, diciéndole que Él no tiene figura, Él es espíritu. Y como ese espíritu, en esa revelación de Dios con el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel nunca levantó una imagen afirmando que era Jehová, porque ellos no vieron ninguna figura. Así que Dios es una persona espiritual. Dios es espíritu. Número 2, Dios es santo. Dios es santo. Vamos a leer el versículo en el libro de Apocalipsis capítulo 4 verso 28, donde afirma que Dios es santo. Dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, y el que es, y el que ha de venir.
Vean que ahí dice que Él es santo. Ese término santo, hermano, en hebreo está la palabra que se llama kadosh, que significa separado y puro. En griego, agios, que significa también separado, consagrado y puro. Así que aquí Dios nos está revelando a través de su palabra de que Él es santo. Pero esa de la santidad de Dios, ¿verdad? Tenemos que verla de dos maneras, como Dios nos la ha revelado en la palabra. Y hay que explicarlo para poder entender. Aquí dice que la santidad de Dios es ante todo aquella perfección divina, por lo cual Dios es absolutamente distinto de todas sus criaturas y elevado por muy encima de ella e infinita majestad. Eso habla de que Dios es totalmente distinto a sus criaturas. Eso habla de que Dios es trascendente. Vamos a ver cómo dice Isaías capítulo 57, verso 15 de la santidad de Dios. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Vea que aquí está hablando de la santidad, pero está hablando de que está completamente separado de la humanidad. Vean como dice, yo habito en la altura y la santidad. Por eso es que la palabra santo significa separado. Dios está en la eternidad. Dios está en el reino celestial y nosotros estamos aquí. Estamos separados. Entonces, en este sentido es que entendemos el término santidad. La segunda manera, hermano, es que denota también que Dios es libre de cualquier impureza moral, pecado y que por lo tanto es moralmente perfecto. En la primera hacía referencia a espacio. Aquí habla de excelencia moral. Aquí habla de perfección moral. Es decir, Dios es perfecto. Y el texto bíblico está en Levítico 19:2 que dice, habla toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santo seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Si usted lee el contexto de Levítico 9, Dios le dice al pueblo de Israel que se consagren, que sean santos porque también Él es santo. Y empieza a hacer ciertas descripciones de algunos mandamientos, algunos principios morales que el pueblo de Israel deben cumplir. Así que cuando hablamos de la santidad de Dios, hermanos, eso significa que la santidad de Dios provee el patrón para que su pueblo lo imite. Eso es importante. La santidad de Dios nos dice a nosotros que también estamos llamados a ser santos. A ser santos. La santidad de todas las demás cosas, hermanos, que puedan ser llamadas santas, derivan de Él y dependen de su voluntad. Las demás cosas que no son santas en sí mismas, sino por estar al servicio de Dios o con relación con Él o separadas para Él. Es a través de Dios, hermano, es que las cosas son llamadas santas o cualquier servicio o cualquier hermano que se consagre para Él. Así que la fuente de la santidad es nuestro Padre Celestial. Y cuando hablamos de la santidad, eso también nos llama a nosotros a la reflexión, a la responsabilidad como creyente de vivir consagrados para el Señor. Y también el servicio consagrado para Él. Amén. Servirle para la gloria de su nombre. El tercer atributo, hermano, que Dios se da a conocer en la Biblia es que Dios es amor. Mire cómo dice la Biblia, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Vea que aquí Dios revela claramente que Él es amor. Es decir,
El amor es un notable atributo moral de Dios. Sin Dios, el amor no existe, hermano. Dios no ejecuta su obra sin su santo amor. El amor es una característica básica de su naturaleza. La verdad no es que Dios meramente ama, sino que Dios es amor. El amor no es simplemente lo que Dios hace, está en su naturaleza. Su amor no es ocasional ni limitado. No hay ocasión en que Dios nos ame y no hay esfera en que el amor de Dios no cubra. El amor de Dios quiere decir que eternamente Dios se ha dado a otros. Así que esta definición, hermano, entiende el amor como entrega de sí mismo para el beneficio de otro. Este atributo de Dios muestra que es parte de su naturaleza dar de sí mismo a fin de dar bendición a otro. Vemos, hermanos, evidencia de este atributo de Dios que estaba activo incluso antes de la creación entre los miembros de la Trinidad. Vea que Jesús le dice a su Padre: la gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo, indicándonos así que había amor y honra entre el Padre y el Hijo desde toda la eternidad, y ese amor continúa hasta el día de hoy. Así que ese amor de parte de Dios, hermano, está vigente hasta el día de hoy. Dios se da a nosotros. Dios quiere lo mejor para nosotros. Pero, ¿cuál es la máxima demostración del amor de Dios hacia la humanidad? Recuerde que estamos hablando de atributos que hablan de su personalidad. Y esta personalidad de Dios se muestra en el amor. ¿Y cómo Dios demuestra su amor? En Romanos 5:8, vea cómo dice: Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Es la naturaleza de Dios, hermano, que actúa de esa manera hacia los que ha decidido amar, y continuará actuando de esa manera hacia nosotros por toda la eternidad. Así que nosotros imitamos este atributo comunicable de Dios, primero amándole a Él y segundo amando a otros de la manera en que Dios los ama. Así que Dios nos ama y nos ama con amor eterno. Cuarto, Dios es bueno. Aquí habla de la bondad de Dios. En el Salmo 100, verso 5 dice: porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. La bondad de Dios es una descripción de su esencia misma. Dios por naturaleza es intrínsecamente bueno. Él es el fundamento de la bondad y de todo lo bueno. Él no lo recibió de ninguna otra fuente. Las personas pueden tener rasgos buenos o hacer buenas obras, pero la bondad no está en nuestro carácter. Nuestra bondad viene de Dios. La bondad de Dios forma parte de su naturaleza. Pero ¿con cuánto Dios es bueno? ¿Con cuánto? ¿Será que la bondad de Dios está limitada? La bondad de Dios no está limitada, hermanos. Mire cómo dice el Salmo 145:9. Bueno es Jehová para con todos, y su misericordia sobre todas sus obras. Y una de las cosas en que Dios ha mostrado su bondad es cuando Él creó todo el universo, cuando hizo el cielo y la tierra, y lo creó para nosotros, para que habitemos en él. Vea que Jesucristo dice, haciendo referencia del Padre, dice que Dios que hace salir su sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Eso habla de la bondad de Dios para todo.
Pero, ¿qué de la bondad en la vida del creyente? Nosotros como creyentes debemos estar conscientes que estamos bajo la bondad de Dios. Y cuando nosotros expresamos con nuestra vida de que Dios es bueno, cuando le alabamos. Vea el Salmo 107, verso 1. Dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Así que el creyente, nosotros alabamos a Dios. ¿Por qué alabamos a Dios? Por lo que Él es. Y en este caso Él es bueno. Bueno. Lo otro en el Salmo 34, 8. Dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Esto también lo experimentamos los creyentes. Vean que el salmista dice gustad, o sea, como que dice prueben, disfruten y vean que Jehová es bueno. ¿Y cuando comprobamos de que Dios es bueno? Cuando confiamos en Él. Cuando confiamos en Él, experimentamos la bondad de Dios. Cuando Él nos bendice, cuando Él nos cuida, cuando Él nos provee, Dios siempre tendrá cuidado de nosotros. También como creyente vemos la bondad de Dios en esto. Lea en el Salmo 27:13 que dice, hubiera yo desmayado si no creyera que he de ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Eso habla de alguien que está pasando por una situación difícil, pero en esa situación él creyó en la bondad de Jehová y eso le da la fortaleza. Esa es la bondad de Dios que como creyente tenemos que experimentar a diario. Dios está con nosotros. Tal vez estás pasando por un momento difícil, pero déjame decirte que Dios está contigo. Que puedas decir como dijo el salmista, hubiera yo desmayado si no creyere que he de ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. 5. Misericordioso. Para el cristiano, la misericordia es un atributo divino entendido como sinónimo de consideración, amabilidad y perdón que los fieles piden a Dios para que éste tenga piedad por sus pecados y su desobediencia. Vea lo que dice el salmista en el capítulo 103, verso 8-10, que dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Vea en el versículo 10 dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Por qué Dios no ha hecho eso? Por su misericordia. Es decir, que Él no aniquila y destruye a los seres humanos como lo merece a causa de sus pecados, sino que ofrece el perdón como un don gratuito que se debe recibir por fe en Jesucristo. Así que la misericordia está vigente para nosotros, sobre todo para el cristiano. La misericordia de Dios es en cada momento, no solamente para recibir perdón de pecado, sino para su cuidado y para su provisión. Recuerde que el salmista dice, el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida. Todos los momentos, cuando usted se levanta, cuando va al trabajo, cuando regresa a su casa, la misericordia de Dios está con usted. Eso debe producir en nosotros tranquilidad y paz, porque Dios es misericordioso. Y siempre vamos a experimentar la misericordia de Dios en los momentos muy difíciles, en los momentos de crisis, es donde Dios viene a nuestro pronto auxilio. Siguiente dice que Dios es sabio. Dios es sabio. Vea como dice Job 9:4. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerza. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? La Biblia afirma, hermanos, que la sabiduría de Dios en general, en varios lugares, se le llama el único sabio Dios. La sabiduría, hermano, no es solo sabiduría, sino saber cómo
Su sabiduría le permite a Dios saber cómo hacer cualquier cosa. Así que podemos definir la sabiduría como el poder de ver y elegir la mejor meta y la más alta y lograrla por los medios perfectos y efectivos. De hecho, la sabiduría es el lado práctico de la bondad, de la ética de Dios. Así que cuando hablamos sabiduría, hermanos queridos, es que Dios sabe cómo llevar a cabo su propósito. Si Dios tiene un propósito contigo, Él va a saber utilizar los medios efectivos para llevar a cabo el propósito en tu vida. Dios en nuestras vidas personales hemos visto cómo la sabiduría de Dios se activa en los momentos difíciles. ¿Usted no le ha pasado que ha estado en una situación difícil y usted no sabe la salida, pero cuando usted le ora a Dios, de repente Dios, o a través de un hermano, a través de la palabra, Dios le da la salida de una manera sabia? ¿Por qué? Porque Dios sabe cuáles son los medios que Él va a usar para conseguir su objetivo en nuestras vidas. Pero una de las cosas donde Dios mostró sabiduría es en la redención. En la redención. Vean como dice en Efesios capítulo 3, verso 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Cuando hablamos de la sabiduría en la redención, tenemos que hacernos la pregunta, ¿cómo Dios puede declarar justo e inocente a los pecadores? ¿Cómo Dios puede salvar a los pecadores? ¿Cómo Dios puede llevar al cielo a los pecadores? Entonces, cuando estudiamos la redención, vemos la sabiduría de Dios. ¿Cómo vemos la sabiduría de Dios? A través de nuestro Señor Jesucristo. Que a través de nuestro Señor Jesucristo Dios puede justificar, santificar y perdonar al pecador que es culpable ante Dios. Pero es la iglesia que como instrumento del Señor es que está dando a conocer esta sabiduría a los ángeles en los reinos celestiales. Ellos están aprendiendo y están conociendo la sabiduría de Dios de cómo Él logra que un pecador culpable pueda ser declarado justo e inocente y tener la vida eterna. Y Dios resolvió eso es a través de su sabiduría. Su sabiduría. El siguiente es Dios es fiel. Dios es fiel. La fidelidad, hermano, es una actitud de alguien que es fiel, constante y comprometido con respecto a los sentimientos, ideas y obligaciones que asume. La fidelidad es la capacidad o el poder o la virtud de dar cumplimiento a las promesas. Y eso lo podemos ver en Deuteronomio 7:9, que dice así: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto, podemos decir la promesa, y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Vean que este texto confirma o nos afirma de que Dios es fiel. Y un ejemplo de fidelidad, hermano, lo podemos ver en la Biblia, que es completamente evidente, tiene que ver su relación con el pueblo judío. Dios hizo un pacto en la tierra de tierra con Abraham, el patriarca de muchas naciones, y nunca rescindido de lo que prometió. Aunque el pueblo judío ha sido dispersado por todo el mundo, Dios prometió que volverían a la tierra que Él prometió a Abraham, Isaac, a Jacob y a toda su descendiente. Y esa promesa está vigente hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y hay muchas promesas en la Biblia que tienen no solamente para el pueblo de Israel, sino también para la iglesia o para el creyente. Y Dios ha mostrado fidelidad en el creyente
es hacia el creyente. En 1 Corintios 10:13 podemos leerlo, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará de ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, aquí en este versículo, la Biblia nos dice que Dios es fiel y que no va a permitir que tú seas probado más allá de tus capacidades. Si en este momento estás pasando por dificultades, por tentación, por prueba, aquí está la fidelidad de Dios para que tú la experimentes, confiando en esta palabra. Dios no va a permitir que tú seas probado, que pases por situación o que pases una tribulación más allá de tu capacidad. Y vea que dice que Dios dará juntamente con la prueba la salida. Eso habla de sabiduría. Dios te va a dar la salida. Por muy difícil la situación, Dios te va a dar la salida. Hermano querido, hermana querida, no te sientas de que el mundo se te está cayendo encima, que no hay esperanza para ti. No, Dios es fiel. Él es fiel y Él cumple sus promesas. Él está contigo y Él te va a ayudar. Número 8. Dios es justo. Y vea que en Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vea que aquí en el versículo dice: Él es fiel, es decir, cumple su promesa, dice, y es justo. Así vemos que Él prometió perdonarnos y Él nos va a perdonar porque Él es justo. Significa que al decir que Dios es justo, estamos diciendo que Él siempre hace lo que está correcto, lo que debe hacerse y en forma consistente, sin parcialidad ni prejuicio. La palabra justo y la palabra recto son idénticas tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero cualquiera que sea la palabra que se usan, esencialmente significan lo mismo. Está relacionada con las acciones de Dios y su significado siempre es recto y justo. La rectitud o justicia es la expresión natural de su santidad. Si Él es infinitamente puro, quiere decir que debe oponerse a todo pecado. Y esa posición debe demostrarse en el tratamiento que Él da a sus criaturas. Cuando leemos que Dios es recto, justo, se nos está asegurando que sus acciones hacia nosotros están en completo acuerdo con su naturaleza santa. El hecho de que Dios es justo significa que puede juzgar y juzgará entre el bien y el mal y administrará justicia de acuerdo a sus estándares. Así que, hermanos queridos, Dios, como es justo, Él nos va a perdonar nuestros pecados. Y recuerde que el perdón de nuestros pecados es en base a la justicia de Cristo, que Él cargó con nuestros pecados. Así que Dios es justo. En estos tiempos no podemos juzgar que Dios es injusto. No podemos hacer eso. Dios es justo. A veces no entendemos las decisiones de nuestro Dios. A veces no entendemos los planes de Dios. Pero no podemos decir que Dios es injusto. Dios siempre será justo. Siempre. Y Él es justo para nosotros. Y Él es justo, tratará justamente tanto al culpable y al inocente. Y como Dios es justo, Dios tiene normas para lo bueno y lo que es malo. Dios juzga el comportamiento justamente, pero también Dios castiga o recompensa rápidamente o lentamente como Él lo desea. El número 9, hermano, es Dios es celoso. Así como lo está escuchando. Dios es celoso. Mire cómo dice Éxodo capítulo 34, verso 14. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es
celoso. Dios celoso es. Esta es una de las personalidades de nuestro Dios. Él es celoso. Y si tú no lo sabías, hoy lo vas a aprender. Dios es celoso. Aunque la palabra celo frecuentemente se usa en sentido negativo en castellano, pero también tiene un sentido positivo. Por ejemplo, Pablo le dice a los de Corintios, el celo que siento por ustedes proviene de Dios. Eso está en 2 Corintios 11:2. Así que aquí el sentido que Pablo da, que explica, es fervientemente protector o vigilante. Tiene el significado de estar profundamente comprometido a procurar el honor o el bienestar de alguien, sean de uno mismo o de otro. La Biblia presenta a Dios como celoso de esta manera. Continúa y fervientemente procura proteger su honor. Él ordena a su pueblo que no se postre ante ídolos ni le sirva. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, dice el Señor. Dios desea que se tribute adoración solamente a Él y no a dioses falsos. Por consiguiente, le ordena al pueblo de Israel que derribe todos esos altares de los dioses paganos de la tierra de Canaán. Por la siguiente razón, que no adore otros dioses porque Él es celoso. Él es celoso. Vea Lucas capítulo 16, verso 13. Y ahí tenemos que recordar lo que dice el Señor. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Por supuesto, en el contexto habla aquí de la riqueza, pero en el contexto de Dios, cuando habla el pueblo de Israel, ellos no podían adorar a otros dioses. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nuestro corazón sea solo de Él y para Él, y no compartirlo con otros dioses, personas o cosas. Dios es celoso, hermanos queridos. Dios es celoso. Celoso en resguardar su honor, pero también es celoso en protegerte, protegernos, porque Él nos ama. Hermanos queridos, concluimos de todo lo que hemos hablado, que habla de la personalidad de Dios. Concluimos que la Biblia, como revelación especial, revela que Dios es espíritu, es decir, una persona espiritual, que Dios es santo, que está separado, apartado en la eternidad, hablando de espacio, y que también es santo y puro, hablando de su excelencia moral, que Dios es amor, que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios es sabio, que Dios es fiel, que Dios es justo, que Dios es celoso. Cuando vemos todos estos atributos comunicables, porque también lo tenemos nosotros de manera muy limitada, Dios quiere que lo imitemos con estos atributos para la gloria de su nombre. Pablo dice en Efesios 5:1, imitad, sed imitadores de Dios. Así que podemos imitar a Dios con estos excelentes atributos para la gloria de su nombre. Así que lo que hemos aprendido hoy, hermanos, de estas cualidades, de estos atributos, nos enseña la Biblia de qué es Dios, cómo es Dios. Así que cuando analizamos esto, lo único que nos queda hacer es adorarle, reconocer que Él es Dios y le adoramos por lo que Él es. Y termino con esto. Recuerde, una relación saludable con Dios viene como resultado de un conocimiento saludable de Dios. Dios le bendiga, amados hermanos, y que la gracia del Señor sea con todos vosotros. Y recuerde, lo esperamos para el otro miércoles en la continuación de este tema, y espero que esto haya sido de bendición para sus vidas. Dios les bendiga.